So a data logger to my computer, and a graph is being drawn of temperature against time. And it's of this stuff, which is stearic acid. And the stearic acid has a temperature probe, and the temperature probe is connected, as you can see, is right inside the acid. So it's going to measure the temperature inside as this cools down to room temperature. So we've left this experiment for 40 minutes, and now you can see that the stearic acid has all solidified. The graph that we produced looks like this. Let's take a look at the features of that graph. This is the cooling curve that was produced. You'll notice that the temperature of the acid cools rapidly at the beginning, but then it doesn't cool at all for a good number of minutes. After some point, the temperature starts to cool again. To consider what's going on, it might be easier if we imagine the graph flipped around. That is, imagine what it would look like if we were heating it up. This is a mirror image of the original cooling curve. This isn't exactly what it would look like if it were being heated up, because it would heat up more rapidly at the beginning and then less rapidly at the end. So the graph of a heating curve would look more like this. The flat bit of the graph happens when you change state. Here, the stearic acid was a solid, and here, the acid is a liquid. From changing state from a solid to a liquid, the atoms get further apart as bonds between the atoms are broken. We notice there's no change in temperature as the substance melts from a solid to a liquid. And this is because the energy that's being supplied is used to break the bonds, rather than simply to heat the substance. So now if we look back at the cooling curve, we can apply the same logic. The flat bit of the graph occurs at the change of state, when changing from a liquid to a solid. And we notice that there was no change in temperature as the substance solidifies from a liquid to a solid, even though it was still well above room temperature. And this happens because energy is released when the bonds form, and that keeps the temperature constant. It takes a supply of energy to break bonds, and when you form the bonds again, that releases energy. And that means that the temperature remains constant. You notice, of course, that the temperature at which that happens is a constant 54 degrees, and that's the melting point for stearic acid. Sí, ¿se pudo seguir el video? Sí, Miss. ¿Tienen alguna pregunta? Fíjense lo interesante de todo allí, digamos, era algo que se puede ver de forma sencilla, sin embargo, pues tiene todo unas razones por las cuales se da el proceso. Disculpen que a veces ocurre esto con mi laptop y estoy
no me toma lo que sería la presentación. Tengo que cerrarla y volverla a abrir. Tengo que cerrar el documento y volverlo a abrir para que se active. Para que se active el botón de presentación con diapositiva. Disculpen la interrupción. Vamos a ver si ahora se logra. Ok, ahora sí. Bien, vemos que a pesar de que lo observamos y parece un proceso pues sin mayor implicaciones desde el punto de vista teórico, sin embargo pues hay todos unos cambios que se están produciendo internamente en el material. Como bien se exponía en el video, cuando estamos en el estado líquido, ya se los había mencionado, digamos, la separación a los átomos durante el pasar de sólido al líquido, los enlaces entre átomos se rompen y allí pues se libera una cierta energía. ¿Okay? Y pues toda la energía que se suministra durante el calentamiento, porque durante el calentamiento el material está absorbiendo energía, toda esa energía la utiliza el material para romper sus enlaces, porque ustedes saben que entre átomo y átomo se establecen unas fuerzas de interacción que los mantienen unidos, y para separarlos se requiere una cierta energía. ¿Y cómo es suministrada y cuál es esa energía? En este caso la energía térmica que se está suministrando. Por eso al suministrar la energía térmica, esa energía es utilizada para romper los enlaces, más no para calentar el material para que se siga calentando, sino que está ocurriendo un proceso interno de rompimiento de enlaces que mantiene su temperatura constante. ¿Okay? En el caso cuando pasamos del estado líquido al estado sólido, ya habíamos visto que los enlaces se vuelven a formar. ¿Okay? Los enlaces se fueron a formar para terminar con una estructura cristalina ordenada, con arreglos atómicos particulares, dependiendo de la estructura cristalina que tenga ese sólido, que se repite a grandes distancias y es lo que llamamos pues arreglos de largo alcance. Cuando estamos en estado amorfo, estaríamos hablando de arreglos de corto alcance. Tal vez se den unos arreglos en un tiempo determinado si estamos en un sólido, en material amorfo a temperaturas bajas, pero ese arreglo no se mantiene en todo el volumen del material. Entonces, cuando estamos enfriando, el material forma el enlace, los átomos se están enlazando y se está liberando energía. Entonces, por eso cuando ustedes enfrían, no ven un cambio de temperaturas. ¿Por qué? Porque el calor liberado por la formación de enlace mantiene la temperatura en el mismo nivel. Y esa temperatura, la cual ocurre, pues recuérdense que la llamamos temperatura de solidificación, si estamos enfriando, o temperatura de fusión, si estamos calentando, pero esa temperatura es la misma. En un metal puro, vamos a ver que en aleaciones el caso es distinto, dependiendo de cuál sea la composición de la aleación. Cuando vimos el video, observamos que la curva es continua, no tiene esta reducción acá y luego se incrementa, sino que baja y se mantiene constante, ¿no? Digamos que si uno pudiera registrar muchísimo más datos cuando justo se va a dar ese cambio, podríamos ver que hay una ligera disminución de la temperatura que luego sube otra vez. Eso se los estoy mostrando acá y es típico, ustedes lo van a observar de forma típica en metales. Si se logramos hacer este experimento a nivel de laboratorio, van a ver si somos minuciosos con el registro de los datos y si tomamos muchísimos datos, vamos a poder ver que hay esta disminución de temperatura que se da acá y luego incrementa y se mantiene constante. Digamos, venimos desde estado líquido, ya estamos en estado líquido, allí el material se cuela. ¿Qué significa colar el material? Ya estos términos se tienen que ir familiarizando con ellos.
Colar el material significa verterlo en un molde. ¿Okay? Lo vierten en un molde o en el recipiente o dependiendo de cuál sea el proceso de solidificación que se ha seleccionado. Comienza en ese momento pues su disminución de temperatura. Entonces desde A hasta B la temperatura baja, la temperatura del líquido se reduce, pero todavía sigue siendo líquido. Es decir, hasta ese momento lo que se está haciendo es enfriar el líquido. Desde A a B tenemos enfriamiento del líquido. En B comenzaría la solidificación. Entre B y C el material se está solidificando a temperatura constante. En C finaliza todo el proceso de solidificación y de C a D no tenemos más que el enfriamiento del sólido. Entonces, básicamente este proceso ocurre en 3 etapas. Enfriamiento del líquido, formación del sólido donde coexisten el líquido y el sólido, y una vez finalizada la transformación, se continúa bajando la temperatura, entonces el sólido comienza a enfriar. Y esta curva pues tiene esta particularidad de esta pequeña reducción aquí de la temperatura y luego la sube otra vez. Esto tiene que ver con el subenfriamiento. Recuérdense que ese subenfriamiento hay que proporcionárselo al material para vencer la barrera de energía de formación del intercala sólido-líquido. Porque esa, digamos, energía se está interponiendo a la transformación de Entonces, en cuanto a lo que sería las fases que tenemos presentes, entre A y B, nuevamente tendríamos líquido, entre B y C coexistirían el líquido más sólido, y entre C y D tendríamos solo sólido, lo único que está pasando allí es que el sólido se está enfriando. Y estos son los procesos, digamos, comunes que ocurren en las transformaciones de fases de líquido a sólido, lo único es que en aleaciones pueden ocurrir algunas reacciones adicionales, que las vamos a estar viendo después. ¿Sí? Entonces, para un metal puro particularmente. Entonces, recuerden que eso ya ustedes lo conocen prácticamente desde bachillerato o tal vez antes, que un material, un metal, cuando pasa de líquido a sólido, ese proceso ocurre a temperatura constante y cada metal tiene una temperatura característica en la cual ese proceso se da, que lo llamamos TF, temperatura de fusión. Algunos lo llaman TM, melting point, es de acuerdo a sus siglas en inglés. ¿Sí? Entonces, si lo vemos ahora, ya eso sería un poco en cuanto a cómo cambia la temperatura en función del tiempo, pero ahora sí lo vemos a nivel atómico, qué está pasando allá en esos mundos chiquiticos, cómo el material está cambiando. Entonces vemos que para que comience la solidificación se tienen que formar unos núcleos. En el momento que se forme el núcleo, ya el sólido es estable, pero antes de que se forme el núcleo, no es un sólido estable. Y ese preproceso o ese proceso inicial, que realmente es por donde comienza la formación del sólido, lo llamamos embrión o también se le llama clúster. Clúster es un término que también se utiliza en español para definir esta aglomeración de átomos iniciales, que por ser tan chiquitico en tamaño, puede volverse al líquido y no ser todavía una partícula de sólido estable. Entonces, en el líquido, dadas las condiciones a las cuales el líquido se encuentra, vamos a ver que hay una serie de núcleos que se están formando, que los vemos acá como, digamos, estos moraditos que están acá redonditos, ¿no? Y normalmente esos comienzan como esferas, o sea, son esferitas las que se forman inicialmente. Ustedes a nivel macro, cuando ya vean la microestructura, pueden no ver esferas, pero es porque cambia durante el proceso su forma. Entonces, esa primera fase en el proceso de solidificación lo referimos la clase pasada como nucleación. Luego,
La siguiente etapa es que esos núcleos van a crecer, en la medida que crecen van consumiendo el líquido que tienen alrededor, es decir, cada vez que las partículas o los núcleos iniciales se hacen más grandes, el porcentaje de fase sólida se incrementa y el porcentaje de fase líquida se reduce. Y eso pues lo podríamos determinar experimentalmente también. Acá tenemos, fíjense cómo los cristales que antes eran redonditos ya no son tan redonditos y son mucho más grandes. Entonces los núcleos crecen y ya en ese crecimiento, en realidad ya el núcleo es un cristalito. Y ese cristalito pues ya va creciendo, es un cristalito individual que viene creciendo. Y ese cristalito, recuerden que yo les mencioné en la clase pasada, que tiene la particularidad de que crece en una dirección específica. Recuérdense que los materiales cristalinos tienen ciertas direcciones y planos cristalográficos. Entonces esos átomos dentro de ese cristalito están ordenados en una cierta dirección y vienen creciendo en esas direcciones preferencialmente. ¿Okay? Luego continúa su crecimiento y finalmente cuando la solidificación finaliza es porque nada de líquido hay alrededor de esas partículas sólidas y esos sólidos se tienen que unir de alguna manera porque si no se unen no hay cohesión del sólido. El sólido quedaría disperso, particulitas por aquí y por allá, sería un polvo prácticamente. Entonces ellos tienen que unirse de alguna manera. ¿Cómo se unen? Pues ellos vienen creciendo en diferentes direcciones, pero cuando se chocan hay una cierta unión entre átomos que no es regular como en el seno del cristal, como en el núcleo del cristal, que es un arreglo periódico, sino que es un arreglo desordenado. Entonces esa estructura es un poco abierta alrededor de esa unión. Y como no es perfecta, es un defecto. Y ese defecto bien se conoce como bordes o límites de grano o fronteras de grano. Tiene todos esos nombres. Es lo mismo. Bordes de grano, límites de grano, fronteras de grano, es algo que divide. Que por un lado divide una cosa pues de otra. ¿Y qué divide? Divide cristales. ¿Qué particularidad tienen esos cristales? En la misma fase, lo único es que cada uno de esos cristales está orientado en el sólido de manera distinta. Y por eso el ajuste no es perfecto. Si fueran exactamente la misma dirección de crecimiento, no habría borde, porque la unión sería perfecta. Ustedes pueden observar los bordes de grano porque son zonas defectuosas que cuando incide la luz del microscopio, una vez atacada la muestra, cuando incide la luz sobre la superficie, la reflexión de esa luz es distinta en el cristal, que es perfecto, a esas zonas imperfectas. Entonces, prácticamente en esos bordecitos nos refleja la luz y lo ven oscuro, la luz se absorbe. Entonces, por los defectos que tiene allí. Entonces, por eso lo pueden delinear. ¿Ok? Esos granos, ¿es bueno que se forme o es malo que se forme? Depende. Ya ustedes luego van a ver que en algunos casos es bueno, en otros casos no es tan bueno. ¿Ok? O sea, allí finaliza, digamos, lo que sería la solidificación. Tenemos los granitos, que es sinónimo a cristales. Cada granito es un cristal. Y tenemos los bordes de grano. Esto sería la estructura que ustedes observan de un material puro, de un metal puro solidificado. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla. Ahora, si lo vemos, si extraemos estas particulitas, una de ellas, la ampliamos, tomamos un zoom, hacemos una ampliación de una zona allí, podemos ver que alrededor, y eso pues es obvio que sea así, alrededor de la partícula hay lo que sería un intercara, que es la que separa líquido sólido. ¿Okay? Así como los bordes de grano separan granito, cristal y cristal, este intercara está separando líquido sólido. ¿Y por qué se forma ese intercara? Pues ustedes como lo observaron al principio en la primera lámina, en la primera imagen que se mostró en la clase,
ven que el arreglo atómico en el líquido es muy distinto al arreglo atómico en sólido. Entonces, esa irregularidad que existe entre esa zona de unión de líquido a sólido hace pues que se genere, o sea, se genera esa intercara que, que puede ser una intercara difusa o puede ser una intercara plana, ya vamos a ver luego cómo es. Digamos, separa dos zonas que no tienen las mismas características. Entonces, esa intercara líquido sólido hay que crearla. Y para crear algo se requiere una cierta energía. Entonces, esa energía se contrapone a lo que sería el proceso propio de solidificación. Y se lo coloqué un poco por las preguntas que me habían hecho antes, que me hizo Joshua, que como digamos que era esto de la intercara y cómo era la energía interfacial, pues esa intercara tiene una energía asociada. Y esa energía se llama energía interfacial y es la que hay que superar para poder dar lugar a la transformación de fase. Entonces, dentro de todas las energías que se deben suministrar para que la solidificación ocurra, hay que considerar esa energía. Y eso es lo que está asociado a la gráfica anterior de la curva de enfriamiento real de un metal puro, donde van a ver el pequeña disminución de temperaturas acá, la pequeña disminución de temperaturas que tienen acá, perdón, en el gráfico, y eso no es más que para incrementar la fuerza motriz de que se le suministra al sistema para lograr la transformación, y eso justamente en este caso viene a contrarrestar esta intercara que se está formando, que está consumiendo una energía adicional. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ocurre, digamos, cuál es ese cambio de energía libre asociada a la nucleación? Pues aquí tenemos el embrión o clúster, que es lo primerito que se forma, tenemos una curva acá, de energía libre en función del radio de la partícula. ¿Cómo cambia esa energía? Está representada por esta línea azul. Esta línea azulita nos está diciendo cómo es ese cambio de energía en función del radio de la partícula. Cuando el radio de la partícula es extraordinariamente pequeña, de pocos átomos, imagínense un poquito de chiquito, poquitos átomos que están formando esa partícula, todavía no es estable. ¿Por qué no es estable? Porque hay que, digamos, vencer esa energía de formación de la intercara que se opone a la transformación y por lo tanto resta energía, resta fuerza motriz para que el cambio se dé. Entonces, si estamos acá con radios, con radios de partículas muy chiquiticas, lo más probable es que esta partícula se diluya, es decir, vuelva otra vez al estado líquido, ya no sería sólido. Para que se transforme al estado sólido, esa partícula tiene que alcanzar un tamaño superior a un cierto radio. ¿Y cómo llamamos ese radio? Radio crítico, que sería el radio asociado a la máxima energía que está acá. ¿Okay? Esta máxima energía la llamamos energía de activación para la transformación de fases. En este caso, energía de activación para la solidificación. La partícula ha adoptado ese radio, ha alcanzado ese radio y se le agregan nuevos átomos, es decir, átomos que están en el líquido, pasan a través del intercala sólido-líquido y se quedan del lado del sólido, ya esa partícula de radio crítico se vuelve supercrítica. Y en ese momento es cuando estamos hablando de núcleo. Un núcleo estable. Digamos, si lo quieren generalizar, por debajo de R crítico sería un núcleo no estable, que decir núcleo ya no está bien, porque es embrión o clúster, ahí estaríamos hablando de embriones o de clústeres, y a partir de R crítico estaríamos a tamaños de partículas mayor que R crítico, estaríamos hablando propiamente del núcleo, y ahí sí lo podemos considerar un núcleo. ¿Ok? Y eso pues lo tendríamos en toda esta lado de R asterisco para acá.
y lo que sería los embriones o clústeres estarían de aquí para acá, y los que se encuentren en esa condición se van a diluir. ¿Okay? Entonces, en este punto, la delta G es 0, y ahí pues tenemos lo que sería un R0. A partir de R0, pues comenzaría todo el proceso o sea, todo ese proceso de crecimiento. Entonces, hay dos grandes tipos de nucleación que se pueden dar en estos procesos. El primero es la nucleación homogénea. ¿Okay? ¿Cómo ocurre la nucleación homogénea? Pues cualquier punto en el líquido, pues un punto posible de nucleación. Entonces, los núcleos se forman en cualquier punto del metal líquido, pero para que ello ocurra se requiere un considerable subenfriamiento. Esos subenfriamientos están en el orden típicamente de 80 a 300 grados centígrados, dependiendo del material. Fíjense que es bastante lo que hay que someter. En caso contrario, tenemos la nucleación heterogénea. Esta es muchísimo más fácil que tenga lugar. ¿Por qué? Porque ya para que ocurra la nucleación homogénea ya deben haber superficies nucleadas dentro del sólido. ¿Okay? Cualquier sustrato, cualquier impureza, cualquier nódulo, cualquier sólido que por alguna razón, bien sea de manera intencionada o no, se encuentre en el líquido, ello va a ser punto para la nucleación. El sólido nucleará allí preferencialmente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque para hacerlo allí requiere menos energía, ya hay una superficie formada. Y ya esa superficie formada tiene una intercara sólido-líquido que fue superada, y al sólido depositarse sobre ese sustrato, va a eliminar parte de esa intercara sólido-sustrato líquido, y eso va a reducir la energía, lo cual hace posible que el sólido solidifique allí o sea, que el líquido solidifique allí de forma más fácil. Requeriría pues menor energía. Entonces, cualquier impureza, a veces se adicionan inoculantes, lo que sería nucleantes también se le llaman. Los nucleantes son partículas pequeñitas que se adicionan al líquido intencionalmente para promover una copiosa solidificación, nucleación heterogénea. Y al tener una copiosa nucleación heterogénea, el tamaño del sólido formado va a ser mucho más fino. Eso es una práctica que se usa a diario a nivel industrial, principalmente en aleaciones aluminio-silícico. En muchas de estas aleaciones se utiliza esta forma digamos, se usa esta herramienta para lograr una estructura final mucho más fina, que luego va a tener unas propiedades mucho más interesantes, ¿no? Entonces, la nucleación heterogénea, digamos que es la nucleación típica. La nucleación homogénea es un poco una nucleación ideal. Para que la nucleación homogénea se dé, pues, se requieren unas condiciones muy particulares y unas condiciones experimentales o industriales muy especiales, que requiere pues un proceso mucho más controlado. En cambio, la nucleación heterogénea es lo que ocurre, digamos, comúnmente. Y esa nucleación heterogénea requiere pequeños subenfriamientos. Esos subenfriamientos están en el orden de 0.1 y 10 grados centígrados. Por eso a veces en las curvas que ustedes registran de curvas de enfriamiento no ven el subenfriamiento. Porque si es muy chiquitico, tienen que tomar muchísimas medidas en esa zonita donde justo comienza la solidificación para poder detectar ese cambio. O sea, si es 10 grados, probablemente lo van a detectar. Si es 5 grados también, 3 grados. Pero ya cuando estamos hablando de menos de 1 grado, por ejemplo, 0.1, 1 grado, ya ahí pues depende de la instrumentación que tengan, si puede tomar datos de manera mucho más, digamos, dinámica y mucho más precisa, podrían detectar esos cambios en subenfriamientos tan pequeños. Pero si no, pues no lo van a observar, que fue lo que vieron en el gráfico que nos mostraron en el video. Bien,
Entonces, en cuanto a la nucleación homogénea, tenemos el líquido que está tiene una energía asociada a G1, que sería A, ahí sería 100% líquido, y ya en B vamos a formar un sólido en cualquier parte del líquido. Cualquier parte de este líquido es un buen punto para formar un sólido en la nucleación homogénea. Entonces la energía de este sólido es G2 igual a G1 más el cambio de energía de sólido a líquido, de líquido a sólido. Esa sería pues la energía que estaría asociada a esa transformación en su primera fase. En el cambio de nucleación heterogénea, tendríamos acá, por ejemplo, un agente nucleante, que sería este moradito que ven acá, que puede ser un sustrato, puede ser inclusive las paredes del molde. En el caso de los hielitos, eran los bordecitos de la cubetera, ¿okay? O de la hielera, como no sé, creo que así es como ustedes lo llaman. Y eso ya constituye un punto de nucleación. Entonces, aquí se generan pues varias energías interfaciales y un ángulo de contacto que es, aquí lo llamamos θ, que es el ángulo que forma la energía interfacial del metal sólido y la del sólido líquido, porque es la que estamos evaluando. Y esta que viene para acá sería la energía interfacial de metal líquido. Estas tres energías se mantienen en equilibrio, es decir, que la suma de ellas sería igual a 0. Debería ser igual a 0. De aquí pues podemos tener digamos, este sería el sustrato donde el sólido va a formarse. Fíjense que normalmente adopta esta forma. Esto se llama casquete esférico. Entonces, el casquete esférico tiene una cierta ecuación. Sería como la mitad de un balón de fútbol americano. Si ustedes, digamos, lo cortaran así, y la parte de plana sería la que está en contacto con el molde, pues tendrían la mitad de un casquete esférico. Si fuera una partícula que tiene forma de casquete esférico, lo verían la forma externa como una pelota de fútbol americano. ¿Okay? Pero luego, imagínense, dijimos que para nucleación heterogénea se requerían grandes subenfriamientos, para nucleación heterogénea subenfriamientos pequeños, pero ¿qué pasa si uno enfría la muestra, pero muchísimo? O sea, viene desde líquido y enfrían a una velocidad altísima, es decir, que el delta T es inmenso. ¿Qué ocurriría allí? ¿Qué creen ustedes que ocurriría? Oigo respuestas, no los oigo. ¿Qué ocurre si enfría ese líquido demasiado rápido? ¿Qué creen ustedes que ocurre? ¿Me oyen? Puede ser que no se alcance a formar bien el sólido, entonces tendríamos mayor cantidad de líquido subenfriado. Exacto, y ese líquido subenfriado a bajas temperaturas lo veríamos como un sólido, ¿verdad? Sería un material amorfo, exactamente eso es lo que ocurre, o sea, se mantiene, pasaría lo que uno cree que es un sólido, pero no tiene una estructura cristalina establecida, sino que quedaría como un material amorfo. Y ese es el concepto de lo que son los vidrios. Entonces el vidrio se forma porque no hay suficiente tiempo para que ocurra un proceso de nucleación y crecimiento y que ese material que estaba en estado líquido se transforme a un sólido cristalino. Entonces, por ejemplo, acá tenemos cómo cambia la densidad en función de la temperatura. Si venimos desde altas temperaturas, tenemos líquido. Y a esta temperatura sería la temperatura, cuando sea TM, recuérdense que es lo mismo que TF, lo único es que TM viene de melting, de fusión, melting point. Entonces viene en término en inglés. Si uno lo traduce en español como fusión, le pone una E. Entonces acá, a esta temperatura debería comenzar la transformación al sólido, que sería un sólido cristalino. Pero si ese cambio es muy brusco, muy grande acá, que no se le da tiempo a que esto ocurra, aquí vamos a tener un líquido subenfriado, pero que sigue siendo líquido.
Y si alcanzamos en ese proceso de enfriamiento lo que sería la temperatura TG, que es la temperatura, está seguro si la conocen, que es la temperatura de vitrificación, TG, recuerden, temperatura de vitrificación o de gelación, o no sé el término que sea, pero en español uno le dice temperatura de vitrificación y conserva así esta denominación TG. Abajo de TG, entonces sería un sólido, pero que ese sólido no es cristalino, sino que va a ser un vidrio. ¿Ok? Entonces, esa densidad del vidrio es mucho menor que la densidad del sólido, porque ese vidrio conserva básicamente lo que es la estructura desagrega, digamos, de átomos desenlazados atómicamente, o sea, de los átomos desenlazados, muchos de ellos, hay mayor separación entre átomos, por lo tanto el volumen que ocupan para una misma masa pues es menor, es mayor, perdón, que en el sólido, y por eso la densidad, que es masa sobre volumen, es más pequeña. En el caso del sólido, la densidad es mucho mayor. Y eso ocurre pues porque los tiempos son insuficientes para que la nucleación y crecimiento tengan lugar. Ahora, transformar un metal en un vidrio, porque siempre que no sea cristalino, es vidrio, o sea, es amorfo. Lo que pasa es que vidrio lo asociamos a lo que sería, digamos, vidrio viene de vitrificación, de que no es cristalino, es amorfo el término que se usa en español. Entonces, para convertir en amorfo un material cristalino es bien difícil, muy difícil, porque el material cristalino tiene una estructura cristalina normalmente caracterizada porque cada posición atómica es ocupada por un solo átomo, y ese proceso de rearreglo cuando se viene del estado líquido al estado sólido es mucho más sencillo que, por ejemplo, en un cerámico, que por un punto atómico tienes una molécula, y esa molécula a veces es bien compleja, puede tener muchísimos átomos. Por ejemplo, en el caso del boquibol, de fluorenos, cada punto de la red tiene 60 átomos. Entonces, primero se tienen que reacomodar 60 átomos en cada punto de red para hacer la estructura, y eso lo hace mucho más difícil de convertir en sólido, de convertir en un material cristalino, si se dan enfriamientos rápidos. En cambio, en el sólido no, en el sólido es mucho más fácil. En el sólido pues viene del estado líquido, lo llevas al estado sólido, muy fácil, porque esos átomos se pueden reacomodar fácilmente, y ya vamos a ver en realidad cómo es la estructura del líquido, ya lo vamos a ver más. Entonces ese sólido pues en metales es mucho más fácil de formar que los materiales cerámicos. Y además los materiales cerámicos ustedes saben que tienen unas temperaturas de fusión elevadísimas. O sea, normalmente el proceso de fabricación de un material cerámico no es por fusión y colada, sino es por pulverización. Hay otros métodos donde no es necesario llevar a la temperatura de fusión, porque pues primero que los procesos son muy caros, y segundo que no se ameritan. Entonces, esto en metales, para concluir y para concretar el concepto que veníamos desarrollando, es más difícil formar un material amorfo por su naturaleza estructural, porque hay átomos casi siempre del mismo tipo, formando, o sea, la estructura es muy sencilla. Una estructura FCC tiene un solo átomo asociado por punto de red, y formar esa estructura desde el estado líquido es mucho más fácil que en un material cerámico, cuyo número de átomos por punto de red es mucho más. O sea, son moléculas grandes. Sin embargo, hay aleaciones metálicas que tienen características de un metal, que se fabrican de material, que se fabrican en estado amorfo, pero esas son aleaciones especiales. ¿Okay? Y eso se ha venido desarrollando. No son materiales económicos, son materiales con composiciones, composición química con cierta, de varios elementos, y algunos elementos
particulares que faciliten esa amorfización desde el estado líquido al estado sólido. Entonces, recapitulando, pues, si no se da tiempo suficiente para la nucleación y crecimiento, el líquido se convertiría en un material amorfo, en un vidrio, cuando se enfría por debajo de la temperatura TG o temperatura de vitrificación. Bien, repasemos un poco lo que eran las energías asociadas al proceso de nucleación homogénea. El gráfico, la curva en verde sería el cambio de energía en función del radio de la partícula. ¿Okay? El punto máximo representaría la energía de activación para la solidificación en este caso. El punto rojo vendría a ser la energía por la formación de una intercara que es positiva, es decir, que se contrapone al proceso de solidificación, y el azul sería la fuerza motriz para la solidificación, o delta GB, ¿okay? Que lo vimos ahí. De acá para acá, la partícula se reduce en tamaño, y de aquí para acá, la partícula crece en tamaño. ¿Okay? Desde aquí para acá lo llamamos clúster o embrión, y de este puntico para acá lo llamamos núcleo. Bien, esta energía, entonces la energía libre de superficie que desestabiliza el núcleo y requiere energía para formar esa intercara, y viene representada por 4 pi r cuadrado gamma. Gamma sería la energía interfacial sólido. Y R el radio de la partícula que tenga en ese momento, dependiendo de en qué lugar se ubique, sea acá o donde esté. Luego, la energía libre volumétrica, que estabiliza el núcleo, o sea, sería, digamos, lo que es la fuerza motriz para la nucleación, que luego vamos a ver que depende del valor de su enfriamiento, y esta energía pues se libera y hace que la energía del sistema baje. Recuérdense que siempre que estamos pasando de un estado inestable a uno estable, la energía se reduce. Esa energía delta G sub B vendría en función del volumen, es volumétrica. Si estamos hablando de una partícula esférica, el volumen de una esfera es 4/3 de pi por r al cubo, por delta GB, que es el cambio de energía de líquido a sólido, y a su vez la energía libre volumétrica por unidad de volumen. El verde es la energía total para la transformación, como vimos, y sería delta G sub S más delta G sub B. ¿Okay? R asterisco, núcleo crítico, para R menores que R, ya vimos que el núcleo decrece, es un embrión, y para R mayores que R, el núcleo crece para reducir energía, y sobra una D, luego se las arreglo. Y acá tenemos pues la relación de energías. En el caso 1, pues G2 sería el volumen del sólido por GB del sólido, más el volumen del líquido por GB del líquido, más la energía interfacial de formación del intercambio. Y en el estado 1 tendríamos el volumen del sólido más volumen del líquido por G sub B. ¿Por qué no tomamos G sub S? Porque, bueno, prácticamente esa G sub B tiende a 0, ¿no? Entonces no se considera, es muy pequeñita, y a los dos se les considera que es un GDM, ¿no? Es la energía de volumen en el líquido, porque es básicamente pues lo que tenemos aquí. Luego el delta G sería el de G2 menos G1, incorporando estas dos y rearreglando todo. Algunos términos se nos van a eliminar, y al final nos queda que ese delta G, que sería el delta GR acá, sería la energía total, es igual a menos un volumen del sólido por delta G sub B, que es G sub B del líquido menos G sub B del sólido, más la energía interfacial. ¿Okay? Entonces vimos el delta G sub S viene dada por esto, por área por gamma de sólido líquido. Y el delta G sub B, como vimos como dedujimos en la clase anterior, viene dada por la diferencia del tampía, el cambio del tampía por el delta T entre la temperatura de flujo. ¿Okay? Entonces, resumiendo todas estas ecuaciones y tratando de determinar quién es R crítico y delta G crítico, tenemos esta ecuación
las representamos en función del radio, es decir, el volumen lo transformamos en volumen, le damos su denominación de 4/3 de pi r al cubo, el área sólido líquido, que sería el área de una esfera, la daríamos 4 pi r cuadrado. El radio arterisco sería el máximo de la curva, o sea que si derivamos una vez con respecto a R, podríamos, y igualamos a 0, podríamos determinar cuál es el valor de R crítico, y eso es lo que hemos hecho acá. Hemos derivado esta ecuación con respecto a R, y nos quedaría acá este 3, 4 pi r cuadrado, este 3 se nos va con este 3 de acá, y nos quedaría 4 pi r cuadrado por delta G sub B. Y en este caso, 4 por 2, 8 pi r por gamma, ¿ok? Gamma sólido líquido, recuerden siempre. Aunque yo lo obvie, ustedes saben que siempre es sólido líquido. Esto es igual a 0, por lo tanto, este es menos acá, este menos no está bien, esto hay que arreglarlo. Este menos, esto es aquí menos, o sea que nos queda R arterisco, este pi se nos va con este pi, el 8 se nos va con el 4, entonces nos quedaría 2 gamma, este R se nos va con un R de acá, el pi se nos va con un pi, 8 dividido para 4 nos da 2, entonces R arterisco sería 2 gamma entre delta G sub B. Ese es el valor de R arterisco. Y ustedes saben que delta G sub B lo pueden representar en función de delta T, por lo tanto, conociendo el delta T y las energías interfaciales y la entalpía, que eso es conocido, esos son tabulados, datos tabulados, pueden determinar cuál es ese valor del radio arterístico para un sistema determinado. Este valor del radio arterisco lo incorporamos en esta ecuación de delta G sub R, entonces aquí sería delta G sub R arterisco, y así determinamos lo que sería la energía de activación para la nucleación de un sólido. De delta G sub R arterisco, 4/3 de pi, aquí es R al cubo, incorporamos este valor, que sería 2 gamma delta G sub B, más 4 pi, 4 gamma delta G sub B cuadrado, y al final, rearreglando todo, nos da que delta G arterisco es igual a 16 pi gamma al cubo, 3 veces delta G sub B al cuadrado. ¿Okay? Y para un R sub 0, el radio R sub 0, recuérdense que es la curva cuando el delta G 0 en la curva de cambio de energía, sería este valor que está acá. ¿Okay? Ese R sub 0, colocando el delta G de R igual a 0, es decir, este valor, menos 4/3 de pi r al cubo delta G sub B más 4 pi r sub 0 gamma igual a 0, de ahí determinamos R0. Es decir, cuando esto es igual a 0, R adopta el valor de R0. Y ese también no es negativo, eso es, digamos, positivo. Ese es el error que vengo arrastrando desde acá, desde esta parte. Una preguntita. ¿Sí? Miss. ¿Sí? Sí, te oigo. El G de B, pero B minúscula, ¿qué significa? El G de B es el cambio de energía volumétrica, por volumen. O sea, ¿Okay? pero no, el y que significa, tiene... es el cambio de energía de formación del sólido, es decir, el delta D sub B sería la diferencia entre la energía del líquido menos la energía del sólido. ¿Ok? Es ese cambio de energía que se genera. Es decir, por volumen de sólido formado. ¿Ok? Entonces, es la energía que va a propiciar el cambio, la transformación. Vendría dada por esta energía libre volumétrica que tienes. ¿Okay? Es el cambio de energía básicamente de sólido a líquido. ¿No? Entonces, ambas serían, digamos, por volumen. ¿Okay? Es como si es la energía que se favorece la transformación. ¿Okay? Pasando de A a B. Es ese cambio básicamente de una fase, de una energía contenida en una fase a la energía contenida en la otra. Eso es lo que es eso, delta G. Okay. No sé si te aclaré tu pregunta. Sí, bien, gracias. Ok, gracias.
Y aquí, pues, cuando ya lo evaluamos en función de delta T, que es donde nos interesa, porque nosotros nos dicen delta G sub B, nos parece un término abstracto, pero una vez que le damos valores conocibles, que nosotros podemos medir experimentalmente o que podemos conseguir datos tabulados, en ese momento, pues, podemos hacer algunos cálculos, podemos calcular. Entonces, el delta G sub B, en función de, podemos determinarlo en función de el delta T y T sub F. Fíjense que el delta G sub B para un sistema determinado, conocemos la entalpía, conocemos el cambio de entalpía. Si es un material puro, conocemos su temperatura de fusión. Y si se está solidificando bajo ciertas condiciones de subenfriamiento, ese delta T va a ser conocido. Por lo tanto, podemos determinar el valor de delta G sub B. Asimismo, si expresamos el radioasterisco, es este valor delta G sub B, lo sustituimos en lo que es la expresión del radioasterisco, podemos determinar ese asterisco en función de esas variables conocidas. El gamma de sólido a líquido es un valor que se puede estimar y digamos, y también lo vamos a conseguir en la literatura. La temperatura de fusión la conocen, el delta H también y el delta T. Por lo tanto, esos valores para un metal puro que está solidificando X, podríamos determinar cuál es ese radio arterial, cuál es ese radio particular que se requiere superar para formar el núcleo. Fíjense que es interesante esto, ¿no? El R asterisco depende del inverso de la temperatura. ¿Qué significa eso? O sea, normalmente el gamma SL es constante, la temperatura de fusión es constante, el delta H cambia muy poco con la temperatura, es decir, que pudiéramos considerar esta expresión entre paréntesis prácticamente aproximadamente una constante. Por lo tanto, este radioasterisco principalmente va a depender del inverso de la temperatura. ¿Eso qué significa? Que mientras mayor sea el subenfriamiento, el radio asterisco, o sea, el radio de la partícula que se requiere superar para formar el núcleo es pequeño. ¿Okay? Se van a ver, una vez que el proceso de nucleación se dé, decimos que es un proceso de nucleación copioso. ¿Por qué? Porque hay infinidad, una densidad enorme de núcleos que se han formado. Porque de núcleos de radio muy chiquitico, pero ya en este caso, pues, estaríamos hablando de que ha nucleado si usamos un delta T, pues, bastante grande, ¿no? Donde podamos cristalizar, por supuesto. Y el delta G asterisco la podríamos representar también por esta expresión y sustituyendo delta G sub B por esta ecuación que está acá. Igualmente, entre paréntesis, podríamos tener un valor prácticamente constante. Y el delta G asterisco, ahora fíjense que depende del cuadrado del delta T, es decir, que este es aún más sensible al cambio de temperatura. Mientras el cambio de temperatura sea mayor, el delta G asterisco se reduce significativamente, porque está afectado por el delta T de forma de potencia al cuadrado. ¿Okay? Entonces, en ambos casos, tanto el radio asterisco como el delta G asterisco se reducen con el incremento de delta T. Y ese incremento de delta T afecta al delta G asterisco mucho más que al R asterisco. ¿Sí? Fíjense que les puse acá que TM es igual a TF porque a veces a lo mejor se me pasa y no hago los cambios, sino que dejo TM porque estos datos los tomo normalmente del Porter and Easterling, del libro que tenemos como libro base, y ellos usan, por supuesto, el término en inglés, que es T sub M. Entonces, a veces no tengo el cuidado de cambiar a T sub F cuando estoy colocándolo en español y se queda T sub M. Así que aquí lo tienen. Dice T sub M es igual a T sub F. Entonces, que aquí, digamos, decimos quién es cada quien, el asterisco del radio crítico, gamma energía libre de superficie, T la temperatura de fusión, delta H el calor latente de solidificación y delta T este es de fusión menos T. Fíjense que delta T siempre lo vamos a medir desde dónde. No es desde cualquier punto de la curva de enfriamiento del líquido, no, es desde la temperatura de fusión para abajo.
es cuánto es esa diferencia de temperatura entre la fusión y la temperatura a la cual estoy transformando, a la cual estoy subenfriando el líquido. Entonces, ese puede ser chiquitico si la temperatura a la cual se subenfriado el líquido es muy cerca de la temperatura de fusión, o puede ser muy grande si al contrario es muy lejos. Este T, el delta T va a depender de cuál es ese valor por debajo de T sub F al cual se está enfriando el líquido. Algunas veces en algunos libros lo van a conseguir como subenfriamiento, en otros libros lo van a conseguir como superenfriamiento. Ambos significa lo mismo, es enfriamiento por debajo de la temperatura de fusión. Entonces aquí noten que delta H y gamma, lo que les acabo de acotar, son débilmente dependientes del delta T, entonces R disminuye con el incremento del delta T, y para delta T típicos, del R asterisco es alrededor de 10 nanómetros. Fíjense que es algo bastante pequeñito, no se crean que es del orden de milímetros, algo parecido, pues no, es chiquitico, es del orden de nanómetros, ¿ok? Acá podemos observar el efecto de lo que sería ese cambio de delta T, cómo afecta el R asterisco y cómo afecta el delta G asterisco, es decir, la energía de activación y el radio del radio crítico del núcleo. Vemos que este sería esta curva que está más afuera sería para un delta T más pequeño, la curva que está dentro naranjadita sería para un delta T más grande. Y este valor acá pues nos representa lo que sería la temperatura de fusión. Entonces, digamos, esto sería pues a la temperatura, con respecto a la temperatura de fusión. Entonces aquí vemos que para delta T muy pequeñitos, muy grandes, perdón, el delta G asterisco se reduce muchísimo y el R también cambia en comparación para delta T más pequeño. Es decir, que mientras aumente el delta T, esto viene hacia acá. Si el delta T fuera aún más grande, estaríamos por acá. La curvita sería así. Y este delta G, pues es muy chiquito. Entonces vimos que el delta G sub B es una función de delta T. Y R asterisco también es una función de delta T. ¿Cómo se los recalco acá? Se tienen que aprender estas fórmulas, ¿ok? Estas fórmulas las tienen que saber, porque ustedes tienen que saber cómo, porque eso lo van a estar usando siempre. Este es algo que es un conocimiento para ustedes, para toda su vida, que en cualquier cálculo que quieran hacer, muy probablemente van a tener que recurrir a ello. Es preferible que sepan por lo menos de qué depende y cuál es su ecuación. Entonces, ahora ustedes se preguntarán cómo se puede formar un núcleo de sólido con nucleación homogénea, porque normalmente en el líquido hay inclusiones, hay impurezas. Un líquido puro 100% es muy difícil. Normalmente un líquido puede tener 6 ceros de pureza, 9, que serían por ejemplo, el silicio que se usa para monocristales tiene que ser extraordinariamente puro. Y ese después requiere muchos ceros después del 9,9. Pero en el caso de metales que se usan a nivel industrial para fabricar aleaciones y para producir X tipos de productos, normalmente esos materiales tienen impurezas. Entonces allí la nucleación heterogénea es lo posible, lo plausible, lo que normalmente va a ocurrir. La heterogénea es una excepción. La homogénea, perdón, es una excepción. Entonces, ¿cómo podríamos entonces formar un núcleo por nucleación homogénea, que pudiéramos considerarlo como una utopía? Pues no es una utopía como tal. Nosotros podemos podemos solidificar por nucleación homogénea, pero con procesos bastante controlados. Entonces, fíjense, aquí les tengo el líquido. Este líquido sería, esta imagen sería un dibujo esquemático de la regla atómica del líquido es sólido por debajo de T sub F, que es lo normal. El líquido pues tiene una estructura un poco desordenada, con átomos un poco separados unos de otros, hay algunos que están enlazados, otros no, es una estructura bastante abierta, es decir, el líquido es de menor densidad que el sólido.
eso sería a la temperatura de fusión. ¿Okay? Entonces, a la temperatura de fusión, el volumen del líquido normalmente es de 2 a 4% mayor que el volumen del sólido. Esto se ha determinado por estudios dilatométricos. ¿Okay? Luego, eso le da al movimiento atómico una mayor libertad en el líquido, es decir, ellos se pueden mover fácilmente de un sitio a otro, no están muy unidos entre átomos. Las uniones entre átomos la fuerza de unión entre átomos es pequeña porque los enlaces digamos, los átomos se han separado, los enlaces son rotos, ya no están. Entonces, el arreglo promedio del átomo al azar, o sea, el arreglo atómico promedio en el líquido es al azar. O sea, los átomos se mueven de aquí a allá, etcétera, etcétera, por esa libertad que tienen de movimiento, al ser menos denso y al no estar anclados o unidos directamente a otro átomo por enlaces atómicos. ¿Okay? Ellos, por supuesto, tienen una densidad mucho mayor, el líquido, que la del gas, que ahí sí están los átomos volando uno a una distancia muy lejos de otro, o la molécula de gas. Allí, pues, si es un gas noble, pues no hay enlace. Las fuerzas, cuando hay algún tipo de unión, es por alguna interferencia o alguna deformación de la forma del núcleo, pero esa interferencia al volverla a recuperar ya se vuelven a separar. Entonces los átomos moléculas en los gases, ellos andan solos, unos por allá y otros más lejos, ¿no? En el caso del líquido están también un poquito separados, pero con cierta interacción. En el caso del sólido, ahí sí están unidos todo el tiempo. ¿Okay? Entonces, fíjense, si nosotros de este líquido tomáramos una foto instantánea en algún momento, si lográramos hacer eso hipotéticamente, ¿qué verían? En realidad, vamos a ver el líquido como con una separación atómica promedio al azar, como lo podemos ver acá, pero hay algunas zonas en ese momento instantáneo en el cual se toma la foto, que en algunas partes del líquido se puede conseguir el arreglo atómico que tendría la estructura si fuese sólida. Fíjense que todos los que están en azulito estarían en esa condición. Entonces, por ejemplo, esto pudiera ser una estructura empaquetada FCC, por ejemplo. ¿Okay? Y acá también la tendríamos y acá la tendríamos. ¿Okay? Ese es un instante de tiempo. En otro instante de tiempo, si tomáramos la misma foto en este punto, ya no habría ese arreglo, ya se pierde. Entonces, son como arreglos momentáneos, que lo pudiéramos llamar como pequeños embriones. O sea, están los embriones y en otro momento ya se disuelven porque no es lo estable allí es el líquido. ¿Okay? Entonces, imagínense que esa imagen la pudiéramos congelar. ¿Cómo la congelamos? Enfriando rápidamente el líquido alto delta T. Entonces, mantendríamos esa estructura a temperaturas abajo en el líquido subenfriado. Y esos puntos, ese delta T fuera lo suficiente como para nuclear homogéneamente, ese pudiera ser ya el embrión que con anexársele unos pocos átomos se va a convertir en un núcleo. Entonces, de esa manera podríamos nuclear homogéneamente. ¿Okay? Entonces, allí eso consistiría entonces estos pequeñitos arreglos en pequeños clústeres o embriones. ¿Okay? Y eso en realidad es así. ¿Okay? Eso es así en realidad. Lo que pasa es que ese arreglo, como les digo, es algo instantáneo. Se forma en un segundo, se pierde en menos de un segundo. Pero digamos, asimismo existe la posibilidad de que si puedes congelar esa estructura del líquido a bajas temperaturas, pudieras transformar de forma. Entonces, pudiéramos determinar cuál sería la nucleación homogénea, el número promedio de clúster o embriones que pudieran estar allí. Entonces, tenemos esta ecuación que el número de clúster NR es N sub 0. ¿Quién es N sub 0? El número total de átomos en el sistema, por exponencial de menos delta G sub R entre KT. Entonces, delta G sub R es el exceso de energía libre asociada con los clústeres. ¿Okay? Entonces, a cada clústercito de eso, pues, tendría una energía. Entonces,
Entonces ese cambio de energía lo estamos identificando como delta E sub F. Ahora, si estamos por encima de T sub F, esta ecuación aplica para todo R, es decir, todo pequeño arreglo que consigamos acá, lo llamaríamos embrión o clúster en el líquido, y para cualquiera de esos arreglos esta ecuación aplica. Ahora, si estamos por debajo de TF, va a aplicar solo para todo R que esté menor que R asterisco, porque si ya es mayor que R asterisco, ya es un núcleo, ya no es un embrión o clúster. ¿Ok? Ahora, NR disminuye exponencialmente con delta GR, entonces la probabilidad de encontrar un clúster determinado también disminuye, ¿ok? En la medida en que el radio arterisco, en que el radio crece. Entonces, acá tenemos esta curva que nos representa esto de alguna manera bastante ilustrativa. Fíjense que tenemos acá graficado. Tenemos R en función de delta T. Suponiendo que este sea el R de la partícula, un R máximo que está alcanzando. Si venimos por acá, con este R que está acá, este es muy chiquitico, nada que ver. Es decir, para delta T es extraordinariamente pequeños, estamos prácticamente en el líquido, estaríamos con un R chiquitico, en la medida que vamos incrementando el delta T, pues se nos va haciendo más grande. El delta T va a ser negativo cuando estemos en el líquido, ¿no? Cuando toda la temperatura es T2 menos T1, pero T2 sigue siendo líquido. Ahora, cuando ya pasamos a gradientes de temperatura por debajo de la temperatura de referencia, estaríamos por acá, ¿no? Entonces tendríamos, o inclusive esto puede ser, ok. Entonces acá, fíjense que el R máximo va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y el R asterisco, vamos a decir que en la medida que si el delta T es pequeño, el R asterisco es pequeño. Si el delta T va aumentando, el R asterisco va aumentando. Si el delta T aumenta, el R asterisco aumenta. Pero hay un punto de intersección en esta curva donde el R máximo viene aumentando y se intersecta con el R asterisco, ¿ok? A un cierto delta T. Ese delta T lo llamamos delta T sub N, justo en este punto. Tenemos acá en esta parte un poco la concreción de lo que les acabo de decir. Abajo delta T, R es muy grande y las probabilidades de formar un núcleo estable son muy bajas. Por supuesto, para lograr ese asterisco, imagínense, es bien difícil, ¿no? Porque estos son los valores del embrión, digámoslo así. Y para grandes delta T, pues, R disminuye notablemente. El de quién es delta T sub N, que sería este punto aquí, sería, en ese punto hay altas probabilidades de que el clúster o embrión que viene creciendo alcance el radio crítico y se convierte en un núcleo estable. Y ese delta T sub N sería como el delta T crítico para, o el subenfriamiento crítico para que la nucleación homogénea ocurra. Es decir, que la nucleación homogénea estaría ocurriendo al delta Tn. ¿Ok? Ese sería el delta T propicio para que este tipo de nucleación ocurra. Entonces, acá en general, acotando ya, colocando ahora delta T en función de R, al revés de lo que teníamos acá. ¿Sí? Acá teníamos delta T en el eje de las abscisas, R allá arriba y R máximo acá. Acá estamos colocando delta T en función de R por valores que estén en toda esta zona donde el límite es esta curva azul. Los núcleos son estables, todo lo que esté en la área sombreada serían embriones que se forman y se redisuelven. ¿Okay? Entonces, la velocidad de nucleación vendríamos dada por, acá tenemos N, que sería el número promedio de clúster o embriones. Todavía ahí no tenemos nucleación, porque como bien saben, para que eso ocurra, ese clúster o embrión tiene que tener un tamaño supercrítico. ¿Okay? Entonces, acá la velocidad de nucleación, entonces este C asterisco va a ser igual a átomos en el líquido por unidad de volumen, y C asterisco es el número de embriones que han alcanzado el tamaño de radio crítico.
Es decir, aquí es cualquiera, ¿sí? Cualquiera, N. Y en este caso, y esto también es por unidad de volumen, ¿ok? Este C asterisco es por unidad de volumen. Entonces, es el número de clústeres o embriones que han alcanzado el tamaño de radio crítico. Entonces, si nosotros, la frecuencia, si multiplicamos esa expresión de C asterisco por la frecuencia a la cual los átomos se le adosan, los átomos del líquido traspasan la intercala sólido-líquido y se adosan al líquido y lo hacen supercrítico, esa frecuencia con lo cual ocurra, si la multiplicamos por C asterisco, estaríamos determinando la velocidad de nucleación. Entonces, F sub 0 por C asterisco sería la velocidad a la cual ocurre la nucleación homogénea y viene dado pues por número de núcleos entre metros cúbicos. ¿Okay? Entonces, la adición de un átomo a cada uno de esos embriones lo convertirá entonces en un núcleo. Y si eso ocurre con una frecuencia de F0, la velocidad de nucleación queda expresada por esta variable. Acá tenemos la nucleación homogénea, entonces, está delta Tn. Una vez que estamos aquí, pues la nucleación se dispara. Es muchísima, la velocidad de nucleación es bastante rápida. Y la podríamos expresar entre A delta T cuadrado, donde A viene expresada por este valor. El sub B acá es el delta H. Ese es otro cambio que hay que hacer. Normalmente el Porter coloca LB como delta H, lo denomina LB. ¿Okay? O sea que donde vean LB, ya ustedes saben que también es delta H. Si hacemos referencia a esta velocidad de nucleación con respecto al gráfico que les acabo de mostrar, este delta Tn pues estaría acá y variaría así. Entonces, una vez que se alcance ese delta Tn, se forma la velocidad de nucleación, pues es bastante empinada. ¿Sí? Ahora, hasta aquí es nucleación homogénea. Pasemos ahora a lo que sería la nucleación heterogénea. Acá vimos que hay un ángulo de contacto X. Aquí esta partícula, si quisiéramos medir el radio, hacemos grandote, grandote, grandote. Y desde aquí estaríamos al centro si lo quisiéramos convertir en una esferita, que sería el R, ¿okay? El R de esa partícula. Y entonces acá tenemos que esta relación, que el coseno de tita, que es este ángulo que está acá, es gamma del molde líquido menos gamma del sólido molde, dividido para gamma del sólido líquido. ¿Okay? Entonces, estas energías las tenemos que tomar en consideración para lo que sería la expresión de delta G. Entonces, delta G heterogénea sería menos B sub S, delta G sub B, más ASL, gamma SL, que es para formar la intercara, más delta SM por gamma SM, menos ASM por gamma ML. Entonces, si hacemos una relación, digamos, transformamos por el volumen del sólido y hacemos si aquí transformáramos por volumen de ese casquete esférico y el área de casquete esférico que se puede hacer, vamos a llegar a una expresión similar a esta, que delta H heterogéneo es igual a menos 4/3 de pi delta G sub R más 4 pi R cuadrado gamma SL, multiplicado por una función que depende de pi. ¿Okay? Y si recuerdan, esta expresión que está acá es la misma expresión para nucleación homogénea. ¿Ok? Es decir, que el delta T heterogéneo es igual a la nucleación homogénea multiplicada por un factor de ese tipo. ¿Ok? Ese tipo. Entonces sería la nucleación homogénea y ese tita sería la nucleación o el factor por el cual vamos a multiplicar, que ese factor siempre sería menor a 1. Es decir, que delta G asterisco va a ser siempre menor a lo que sería este valor de acá, ¿no? Va a ser siempre menor delta G asterisco que delta G de asterisco en la nucleación homogénea. Y R asterisco tiene la misma expresión. O sea, el R asterisco para la nucleación homogénea es el mismo que para la nucleación heterogénea. Ese no cambia. Lo que cambia es delta G. O sea, aquí lo vemos en este caso
Para una nucleación homogénea se requiere, la energía de activación es muy grande, muy alta, y para la heterogénea es mucho más pequeña porque está multiplicada por este factor S tita que es menor a 1. Entonces, y los radios críticos es el mismo. Radio crítico para heterogéneo es igual a radio crítico para homogéneo. Esto no cambia, aquí es exactamente el mismo. ¿Okay? Lo que cambia es este valor, delta G homogéneo, y aquí sería delta G heterogéneo. Fíjense que el cambio es bastante grande. Y por eso, por supuesto, la nucleación heterogénea es mucho más fácil. Entonces, si vemos esta relación acá, entonces tenemos acá lo que sería el delta G homogéneo en función de delta T, delta G heterogéneo en función de delta T, y acá sería el delta T para la nucleación heterogénea, que es mucho menor, al delta T para la nucleación homogénea. ¿Okay? Que va a ser siempre un valor mayor. Entonces aquí sería un valor crítico para la nucleación, que sería un delta G. O sea, un valor crítico X que se le coloque allí, ¿ok? Entonces, si estamos en el caso de nucleación en el líquido, imagínense que vienen al revés, ustedes se preguntarán, ¿en nucleación en el líquido hay nucleación en crecimiento? Pues la respuesta es no. El líquido no requiere de, o sea, no hay nucleación y crecimiento. Por supuesto hay nucleación del líquido y el líquido cada vez va a ser mayor, pero no necesitan un subenfriamiento. ¿Por qué no necesitan un subenfriamiento? Porque normalmente pues tienen esta relación, que siempre se cumple esta relación, que la energía de activación sólido-líquido más la energía de activación la energía superficial sólido-líquido más la energía superficial líquido-vapor siempre va a ser menor que la energía superficial sólido-vapor. Es decir, este valor es muchísimo mayor y tiende acá. Tiende a que este sea cero. Es decir, que el sigma C tiende a cero. Y ese cero se llama el ángulo de mojado, el ángulo de contacto. Por ejemplo, para que un material no absorba agua, su ángulo de contacto no debe ser cero, tiene que ser 90 grados prácticamente para que se mantenga como pelotitas. Recuerdan, no sé si han visto una partícula de mercurio, una pelotica de mercurio que es redondita y prácticamente no toca el piso, siempre se mantiene allí. Entonces ella tiene un ángulo de contacto bastante alto, ¿no? De 90 grados prácticamente. 90 grados. Si tienen ángulos de contacto de 0 grados, es como que moja como el agua que se coloca sobre el piso y lo esparce completo, lo moja completito. Entonces, si ustedes quieren hacer un material impermeable, tienen que buscar que ese material con el contacto con el agua no forme un ángulo de contacto 90 grados, es decir, para que no lo ganen. ¿Ok? Entonces, aquí el ángulo de mojado es 0, por lo tanto se forma el núcleo y del líquido y ya creció, o sea, ya el líquido sigue, el sólido sigue transformándose en líquido, no requiere un sobreenfriamiento que sería en este caso, un sobrecalentamiento, mejor dicho. Y aquí no hablamos de subenfriamiento, sino de sobrecalentamiento. Ya pues no lo necesitaría. Porque, digamos, esa energía interfacial sólido-líquido se anula por el ángulo de mojado, que lo moja completo. Bien, entonces hasta acá dejamos la clase y tenemos que parar unos 5 minuticos. ¿Pueden, por favor,